Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de las moléculas o partículas de los estados de la materia, un material de ciencias naturales de sexto básico. Primero debemos recordar que la materia no se destruye, no se pierde, sino que se traspasa o se transforma y se va a manifestar en diferentes estados, como por ejemplo el sólido, el líquido, el gaseoso y uno más que vimos en un video anterior llamado el plasmático, el cual se encuentra sobre todo en la naturaleza o en el universo. Todos, recordemos que todo lo que está a nuestro alrededor está hecho de materia. Está hecho de materia, por lo tanto tiene energía y la energía, ¿cierto? Recuerden, nunca se pierde. Se transporta de un elemento a otro. Y si miramos aún más allá, de manera microscópica, todos estos elementos de materia están hechos con pequeñas partículas o moléculas que no son vistas a la simple vista del ojo, sino de que podemos verla a través de un análisis científico. Y veremos que se mueven estas pequeñas moléculas de diferentes maneras dependiendo de la temperatura o el calor que pueda uno colocarle a estos objetos. Aquí podemos ver en esta imagen, en este esquema, cómo se comportan las moléculas dentro de cada estado. Ya en el sólido podemos observar a simple vista que estas moléculas se mantienen muy unidas, por lo tanto hace que sea muy sólido, muy duro el elemento. En el líquido encontraremos que estas moléculas se dispersan un poco, pero no tanto como para poder escaparse. En el gas vemos que ya están un poquito más distanciadas de unas de otras, pero tampoco es tanto, pero a pesar de eso podemos ver que tiene diferencia con los demás estados, ya que hace que igual no estén unidas, por lo tanto no hay una solidificación en su estado. El plasma está representado por estos destellos de luz, donde por un lado vemos las moléculas dispersas y por otro lado brillantes, ¿ya? Estos destellos de luz son los que vamos a encontrar sobre todo en estos elementos naturales o del universo. ¿Cómo está constituida la materia conocida? Recuerden entonces que son partículas o moléculas que se unen o se separan entre sí. Estas partículas pueden ser átomos que se agrupan. Estos átomos que se están uniendo se llamarán entonces moléculas. Existen también otro tipo de partículas llamados iones, los cuales también se atraen, ¿cierto? Se juntan o se disparan según recuerden la temperatura que se le coloca al elemento. Acá podríamos imaginar cómo sería una de estas moléculas, ¿cierto? Unidas con diferentes partículas, átomos, que son las que conforman la materia de diferentes maneras y que, recuerdan, se comportan también distinto dependiendo de la temperatura que tienen. En el estado sólido entonces dijimos que las partículas solamente tienen un pequeño movimiento más vibrante si es que cambia de posición tal vez por algún tipo de temperatura o porque pueden moverse según algún pequeño cambio en el estado. Pero es muy difícil, ¿ya? Muy difícil que se deforme este tipo de unión que tienen las moléculas. Por lo tanto, todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, que son duros, que no se rompen con facilidad, que se mantienen bastante estables, podríamos decir que tienen un tipo de partícula sólida, ya muy unida y muy bien elaborada, muy resistente. Acá podemos observar aquí el comportamiento de las moléculas en un estado de la materia más líquida. Acá vemos que la posición de las moléculas va a ser más dispersa, hay un espacio entre ellos, pero tampoco es tan alejado como lo veremos en el estado gaseoso. Aquí podemos observar que las moléculas se mueven de un lugar a otro, pero siempre manteniendo un equilibrio en sus movimientos, como los podemos observar en las olas del mar, en las gotas de agua cuando van cayendo, en un vaso de agua, etcétera. Por lo tanto, tampoco hay un desorden o un caos dentro de este estado, sino que es una separación, pero no tan caótica.
En el estado gaseoso veremos que las moléculas sí van a tener una distancia considerable entre ellas, van a estar muy separadas entre sí. Se mueven de forma más desordenada, chocan, se liberan y las veremos que hay un caos dentro de estas partículas o moléculas que conforman el estado gaseoso. Se dispersan y por lo tanto se verán mucho más separadas y no tendrán ningún aspecto sólido o unificado en el aspecto del elemento. Todo esto, bueno, tiene que ver con que el gas, ¿cierto?, tiene unas partículas que se mueven libremente, ¿ya? Y ocupan la mayor cantidad de espacio posible, como el humo, como las nubes, ¿cierto?, que se van a expandir según las partículas, cómo se vayan agrandando, se vayan alejando. Al aumentar la temperatura, también estas partículas van a chocar mucho más rápido y van a hacer que se libere la energía de manera mucho más rápida también. Por lo tanto, la presión va a hacer que aumenten, va a ebullir muchas veces, como ponemos, por ejemplo, un agua en una ollita. Esto va a hacer que las moléculas se disparen, se choquen entre sí y hiervan. Por lo tanto, harán que se transforme el estado gaseoso y las moléculas harán que se disperse por todos lados este estado, haciendo que haya un verdadero caos en su presentación. El estado plasmático no es muy observable dentro de la Tierra misma o en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Como les dije, es parte de la naturaleza o del origen más del universo, ¿ya? Porque podemos ver que los gases que se emanan de este tipo de elemento no es algo muy cercano que tengamos o que podamos representar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las moléculas entre sí lo que hacen es dispersarse, es decir, alejarse, pero al mismo tiempo también emanar un tipo de electricidad o energía muy fuerte, como lo podemos observar en el sol, en los truenos, en los relámpagos, o sea, lo veremos en diferentes situaciones alejadas tanto de nuestro alcance, no los podríamos tocar tan fácilmente. Para que tengamos en cuenta entonces, para que resumamos lo que estuvimos conversando en el video, es que recuerda que a bajas temperaturas la materia se encuentra en estado sólido, como por ejemplo un hielo, ¿ya? Al aumentar la temperatura, los sólidos se transforman en líquidos, se derriten. Es como cuando ponemos este mismo hielo al sol y se derrite, se convierte en agua. A temperaturas muy mayores, los líquidos se evaporan y se convierten en gas. Ya es como cuando colgamos la ropa la dejamos a pleno sol y esa agua se evaporó y se secó. Cuando un gas es calentado, los átomos que están ahí, que se ionizan, es decir, se separan o se juntan entre sí, se va a crear un tipo de reacción muy fuerte, lo cual será las partículas del plasma. Y eso lo veremos sobre todo, recuerda, en cosas de la naturaleza, pero más alejados de nuestro alcance. Como tarea te dejaré la siguiente actividad, ¿ya? Vamos a representar una clasificación de las partículas del estado de la materia. Realiza una muestra de moléculas o partículas según su estado. En esta ocasión vas a ocupar los 4 estados que estuvimos trabajando, ya que el estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Puedes ocupar diferentes elementos para representarlos y recordando las características de cada uno, como por ejemplo plastilina, pueden ser pelotitas de goma eva, puedes ocupar lana, puedes ocupar frascos, ocupar cajitas, cartón para poder colocarlas, todo aquello que representen estas bolitas o partículas para que tú puedas explicarme el comportamiento de cada una. Cualquier duda ya sabes que puedes preguntarme. Espero que estén muy bien. ¡Chao!